Segunda parte del capítulo 6 del libro Dios quiere que estés sano por Andrew Wommack. No es la voluntad de Dios. En los primeros años de la década de 1970, pastoreé una iglesia en un pueblo pequeño en Texas. Una pareja de esta iglesia tenía un hijo que al nacer había sido afectado de mongolismo. No lo digo de forma despectiva, yo sé que no usamos ese término más, pero es el que empleaban sus padres. Yo solamente estoy repitiendo lo que ellos dijeron. Ella era una mujer muy pequeñita y ellos estaban viviendo en Guatemala cuando el bebé nació. Ella dio a luz a este bebé camino al hospital y eso le causó un daño cerebral. Como el bebé había nacido afectado de mongolismo, su sistema inmune era deficiente. El doctor dijo que el niño moriría si alguna vez le daba un resfriado porque no había nada que él pudiera hacer para salvarlo. Él no esperaba que el niño viviera, pero el niño vivió. Cuando los conocí, el niño ya tenía 4 años de edad. Finalmente se resfrió. Así que fui a su casa y oré por él para que fuera sanado. Murió en mis brazos mientras oraba por él. Me quedé allí con sus padres y oramos por horas para que resucitara de entre los muertos. Hicimos todo lo que sabíamos. Finalmente llamamos a las autoridades. Llegó la policía y fue un milagro que no nos hayan mandado a todos a la cárcel. De veras que la única razón por la que no nos arrestaron fue porque los padres tenían reportes de los doctores que comprobaban que ellos habían dicho, si alguna vez se enferma o le da una infección, déjenlo en su casa porque no hay nada que podamos hacer por él. Como tenían esos reportes, la policía no nos arrestó. Esa es una situación muy trágica. Los padres me pidieron que ministrara en la ceremonia del funeral del niño. Estaba buscando algo que nos confortara, tanto a ellos como a mí. Yo tomé la situación de manera muy personal. Habría sido confortante haberles dicho, bueno, no pudimos haber sido nosotros los que fallaron. Hicimos todo lo que pudimos. Los padres estaban sufriendo y yo verdaderamente no quería echarles la culpa diciendo, es su culpa. Habría sido confortante decir, Dios obra de maneras misteriosas. Seguramente que Él quería a tu hijo en el cielo. Dios lo necesitaba ya. Habría sido confortante salir con uno de esos clichés populares que tú escuchas comúnmente en la religión. Pero yo tenía que ser honesto en relación a la palabra. Les dije a los padres, yo no creo que esta haya sido la voluntad de Dios. El Señor no mató a su hijo. Él no permitió que esto sucediera. Satanás fue el que le quitó la vida. Aunque es posible que el diablo haya ganado esta batalla, él no ganó la guerra. Luego compartí con ellos la enseñanza que se encuentra en 2 de Samuel 12 y en otras partes de las Escrituras, y nos permití afirmar que el niño estaba en la presencia de Dios. Les ministré esperanza y la realidad de que este niño estaba con Jesús. La verdad os hará libres. Pero tuve que explicar por qué sucedió. Esencialmente dije, o es mi culpa, o la culpa de ustedes, o la culpa de todos nosotros, o son cosas que no comprendemos. No sé cuál es la razón, pero puedo garantizarles que no fue Dios. Eso no fue tan confortante como si hubiera dicho, bueno, Dios obra de manera misteriosa, Él lo permitió, el Señor hizo esto por alguna razón. Eso los habría confortado momentáneamente, pero la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La palabra de Dios es verdad, y yo no pude encontrar allí ejemplos donde Jesucristo infligió enfermedad a la gente. Les tuve que decir, no sé dónde está el problema, pero no es Dios. Satanás nos derrotó. Él ganó una batalla, pero no ganó la guerra. Tu hijo ahora está con Jesús, pero no era la voluntad de Dios que él se fuera ahora abatido por una enfermedad. Como les dije a esta gente es la verdad, ellos oraron y Dios les mostró algunas cosas por las que ellos les habían permitido la entrada al temor, la duda y la incredulidad. Esto había obstaculizado su fe y evitado que recibieran el milagro que necesitaban. Como ellos recibieron la verdad, se arrepintieron y fueron capaces de vencer ese miedo. Los doctores le habían dicho a esta mujer que la razón por la que su hijo había sido afectado por el mongolismo era que ella era muy pequeñita. Le dijeron que deberían haber practicado la cesárea y que probablemente tanto ella como el bebé habrían perdido la vida. Así que le dijeron que nunca volviera a tener un hijo.
Esto sucedió en los primeros años, en la década de 1970. Desde aquel entonces, ella ha tenido 3 o 4 hijos más. Hace unos años, ella me envió una fotografía de todos sus hijos. Ellos ya se habían graduado del bachillerato y ahora estaban en la universidad. Todos sus hijos habían nacido por medio de partos naturales en su casa y sin la ayuda de ningún doctor, porque ella sabía que ningún doctor le hubiera permitido tener hijos después de ver su historial médico. Pero ella tuvo fe en Dios. En vez de quedarse sin hijos y de vivir toda su vida llena de amargura preguntando, Dios, ¿por qué hiciste esto?, ella descubrió que Dios no es el autor de la enfermedad, las dolencias ni de la muerte. Esta preciosa hermana fue capaz de seguir adelante y de tener otros hijos, porque ella conoció la verdad y la verdad la liberó. No somos capaces de recibir. Yo entiendo por qué a la gente le gusta decir, seguro que esta era la voluntad de Dios. Es porque eso hace que nos veamos bien. No hace que nos veamos como unos fracasados, pero es una salida fácil, una excusa. Yo lo entiendo y me he sentido tentado a hacer lo mismo, pero no es Dios el que enferma a la gente. No es que Dios no sea capaz de sanar a la gente. Somos nosotros los que somos incapaces de recibir. Mi estudio titulado Ya lo tienes amplía y explica estos conceptos más de lo que puedo hacer aquí. Aunque este estudio está por lo general aplicado a la vida cristiana, doy muchos ejemplos de sanidad y de la enseñanza sobre sanidad que comprueban que Dios ya nos ha sanado. El asunto no es que Dios nos dé sanidad. Se trata de que nosotros alarguemos nuestros brazos y por fe recibamos la sanidad.